Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Llegamos al fin de semana, gracias a Dios. Llegamos al fin de semana, hoy es viernes. Un viernes hermoso, alegre y sobre todo esperanzador, donde tenemos la oportunidad de compartir la fe y la alegría del Señor que conduce y guía a su pueblo. Saludamos con cariño a todas las personas que se unen a nosotros desde sus hogares o desde cualquier lugar donde estén para compartir la fe en estos pasitos. A pasito en el camino de la fe. Eso es así. Desde esta exhortación apostólica de la alegría del Evangelio del Papa Francisco en este mundo actual. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude y nos acompañe. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, ayer compartíamos, ¿verdad?, las enseñanzas de la Iglesia sobre cuestiones sociales, esa tarea evangelizadora que exige una promoción integral de cada ser humano. Una auténtica fe siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo y estudio de las cuestiones sociales en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad?, donde el Papa pues nos iba haciendo un camino, nos iba introduciendo en la importancia de que cada uno de nosotros tenemos que asumir, ¿verdad?, nuestra misión, pero que también esta doctrina es para todos, no excluye a nadie. Crear comunidad universal, tener conciencia de que somos una familia universal y mirarlo desde la sangre, porque la sangre es roja para todos iguales y esa sangre da vida y esta vida en Jesucristo se convierte en servicio, en entrega y en donación. Continuamos nuestra reflexión con el número 185. A continuación, procuraré concentrarme en dos grandes cuestiones que me parecen fundamentales en este momento de la historia. Así que el Papa ahora, de todas las problemáticas y de todas las inquietudes, se va a centrar en dos que él considera que en este momento son importantes. Las desarrollaré con bastante amplitud porque considero que determinarán el futuro de la humanidad. Se trata en primer lugar de la inclusión social de los pobres y luego de la paz y el diálogo social. Así que entre todos los, podemos decir, inquietudes que bullen en el corazón del Papa, se va a centralizar en dos, fundamentalmente, en dos grandes cuestiones. La inclusión social de los pobres y el tema de la paz y del diálogo social. Vamos al primer tema. La inclusión social de los pobres. Inclusión quiere decir la aceptación, meterlos dentro de, porque hay un lenguaje que poco a poco va sacando a los pobres, ya le llaman el descarte, lo que no sirve, se bota. Y esto es dolorosísimo y esto es, utilizando una palabra muy fuerte, infame, ¿no? Como mirar a un ser humano como un despojo que no sirve. De nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Hay una preocupación en el corazón del Papa que es ese desarrollo integral, la totalidad, especialmente de los más abandonados. Unidos a Dios, escuchamos un clamor. Él entonces, desde la experiencia, desde su fe, unido a Dios, escucha un clamor. Libro del Éxodo, he escuchado el clamor de mi pueblo y he bajado para ayudarlo. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Así que el cristiano, la cristiana, la comunidad está llamado, cada uno de ellos, cada miembro, ¿a qué? A ser instrumento de Dios. Yo soy un instrumento de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación?
¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi misión? La liberación y la promoción de los pobres. De manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad y así lograr que seamos nosotros, ¿verdad? Dóciles y atentos a esa escucha del clamor de los pobres. y socorrerlos. Darle una mano. Basta recorrer las Escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres. Así que ahora nos da un texto bíblico. ¿Cómo Dios escucha el clamor del pueblo? Pues de la misma manera que Dios lo escuchó, yo estoy invitado a hacerlo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo. Ahora pues, ve, yo te envío. Y se muestra solícito con sus necesidades. Entonces los israelitas clamaron al Señor y Él les suscitó un libertador. Fíjate entonces el método, ¿no? Ver, he visto, he escuchado. Y porque he visto y he escuchado, entonces conozco. Y como consecuencia, he bajado. Ahí surge la metodología tan usada en América Latina en el proyecto de evangelización. Ver, juzgar, evaluar y actuar. ¿Para qué? Para ayudar. ¿Para qué? Para hacer que ese reino se haga realidad, especialmente en los pobres. Hacer oídos sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, porque ese pobre clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado. ¿Por qué? Porque el Señor te ha elegido, decía más arriba, como libertador. Tú tienes la misión de liberar, de ayudar, de colaborador. Y si no lo haces, al final de los tiempos, habrá alguien que te juzgue, quien te señale por no haber cumplido con tu misión. Y la falta de solidaridad en sus necesidades afecta directamente a nuestra relación con Dios. Si te maldice lleno de amargura, su Creador escuchará su imprecación. Si te maldice ¿quién? El pobre. Y te cae la maldición porque está lleno de amargura. Entonces ese corazón, porque está lleno de amargura, por tu culpa, por la mía. Y es capaz de maldecirme, de destruirme, y Dios lo va a escuchar. Vuelve siempre la vieja pregunta: si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? ¿Cómo es posible que haya amor si no eres capaz de ayudar? A Dios no lo has visto. Y al pobre que está a tu lado que te pide no lo ayudas. Entonces te estás engañando. Recordemos también con cuánta contundencia el apóstol Santiago retomaba la figura del clamor de los oprimidos. El salario de los obreros que cegaron vuestros campos y que no han pagado está gritando. Y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, cuando te quedas con el salario, con el dinero del que te ha hecho un trabajo, ese salario, ese dinero, clama a Dios. Es un grito que expresa dolor, hambre, sufrimiento, y Dios te pedirá cuenta. La Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada solo a algunos. No es una misión para unos cuantos, es una misión de todos. Y cada uno en el lugar donde Dios lo ha colocado está llamado a hacer esa acción liberadora en el entorno. La Iglesia, guiada por el Evangelio de la Misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. Escucha, y si escucha, responde. Y lo hace con justicia. En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: denle ustedes de comer, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza
y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Entonces, denle ustedes de comer, que ya lo hemos meditado en uno de los años que hemos estado reflexionando, ¿verdad?, en la palabra de Dios según el tríptico. Es una invitación a cooperar. ¿En qué? En la forma en que tenemos que resolver las causas estructurales de la pobreza. El pan de la palabra, el pan de la educación, el pan del altar, el pan de la vida, es una realidad, es un conjunto. Por lo tanto, necesitamos promover ese desarrollo de los pobres. Cómo ayudar que una persona piense, analice, tome decisiones. Cómo ayudar que una persona se nutra con los alimentos básicos para que tenga fuerza y pueda trabajar. Cómo darle una educación y así sucesivamente, ¿verdad? Y lo dice aquí el Papa, con los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Y a veces nos cegamos y no nos damos cuenta. Un discurso muy bonito, cuando lo que se necesita es pan para comer. Acción. Es correcto. La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Definición de solidaridad, nueva visión, crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, no de individuos aislados, de prioridades de la vida de todos sobre la aprobación de los bienes por parte de algunos. Vuelve a insistir, ese todo, ese machaconamente, ¿verdad? No puedes encerrarte en lo tuyo nada más. Lo tuyo tiene sentido si lo compartes. La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. Antes de la propiedad privada existía lo comunitario. Y así lo vemos nosotros en nuestras comunidades, aquí mismo en Puerto Rico, con los indígenas, con los indios, ¿verdad? Ese sentido de la comunidad que se reunía en ese lugar especial, ese batey, lo que serían las plazas públicas, para compartir. Se compartía que comida, historia, sufrimiento, el culto, todo era desde la experiencia de sentirse familia. Comunidad. La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor el bien común. Léalo otra vez eso porque es importante. La posesión privada. Posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común. Una represa, ¿para que se guarde el agua en la represa? Para el bien de la comunidad. Pero cuando usted cogía, empieza a acaparar drones y drones y drones en su casa, es para usted nada más, pues entonces no. Y no las comparte, ¿verdad? No es un bien común. Por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. Fíjate qué conciencia nueva, ¿no? Soy solidario en la medida en que devuelvo al pobre lo que le corresponde. Es decir, no acaparo, no lo cojo todo para mí. Estas convicciones y hábitos de solidaridad, cuando se hacen carne, abren camino a otras transformaciones estructurales y las vuelven posible. Un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces. Es decir, no es cuestión de darle barniz, una pinturita así por encima, porque al final, si no cambiamos lo que es central, volvemos para atrás otra vez. A veces pasa, ¿verdad?, que uno tiene un cuarto y lo pinta, tiene moho y lo pinta encima, para tapar el que eso.
para salir al paso y después resulta que te sale peor. Pues algo así, comparativamente, ¿verdad? No, tenemos que raspar, tenemos que sacar para que quede pelado y entonces se pueda reconstruir ese tejido. A veces se trata de escuchar el clamor de pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la tierra, porque la paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el de los derechos de los pueblos. Es una dimensión social más amplia y por eso nosotros a veces nos envolvemos en causas internacionales, donde se lucha desde el país donde uno está, desde la realidad que uno está, para defender derechos de otras naciones. Lamentablemente, aún los derechos humanos pueden ser utilizados como justificación de una defensa exacerbada de los derechos individuales o de los derechos de los pueblos más ricos. Y por eso hablan de los países ricos y los países pobres, de la gran brecha que hay entre los del norte y los del sur. Son expresiones, pero que demuestran una realidad muy dolorosa y muy real, valga la redundancia. Respetando la independencia y la cultura de cada nación, hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad, y que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Esto hay que meditarlo, reflexionarlo, porque de aquí vienen los racismos, de aquí viene la xenofobia, de aquí vienen los rechazos a personas distintas, ¿verdad?, de nuestra cultura. Y esto es toda una mentalidad que se va como infiltrando. Cuando nosotros vemos la Shoah, es decir, el Holocausto, ¿a qué se debió? A que aquellos alemanes nazistas habían creado una mentalidad destructiva, no todos, pero se creyeron algunos de ellos. Y su máximo líder, Hitler, por ejemplo, ¿no?, cuando destruye por crear una nueva raza, los Aries, ¿en qué se fundamentaba? En que había gente de primera y gente de segunda, y ellos eran los de primera. Y destruyeron y mataron a aquellos que, por la diferencia que vivían, ¿no?, cultural, de género, de mentalidad, de religión, había que aniquilarlos. O hay que repetir que los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás. Esto me trae a la memoria una catequista. Yo era párroco en San José Obrero, había una religiosa, una hermana de los Ángeles Custodios, que preparaba a los niños para la iniciación cristiana con el sacramento de la Eucaristía. Entonces ella tenía una catequesis para enseñarle a los niños cómo compartir los bienes y lo que era la solidaridad. Y entonces ella le decía a los niños, bueno, el próximo sábado traigan pan, jamón, huevo, en fin, elementos para hacer un sándwich. Todos los elementos que se necesitan para hacer un buen sándwich, un buen bocadillo. Entonces, traigan de todo, mayonesa, mantequilla, y traían jamones de todas las especies, queso de todas las especies, tomates, bueno, aquellos, y preparaban una mesa grande en medio del salón, ¿verdad? Entonces ella venía y traigan los panes, había panes de todo, pan especial, pan integral, pan blanco, pan de agua, sobao. ¿Cuánto pan? Usted se puede imaginar, había en otra mesa. Entonces ella le decía a los muchachos, y platos, y cojan sus platos, y vamos a preparar los sándwiches que nos vamos a comer en este día, porque le vamos a dar gracias a Dios, y prepárese un buen sándwich. Imagínense niños con hambre a mitad de mañana. Y venían esos muchachitos y hacían esos sándwiches inmensos. Y unos lo hacían grandes, otros lo hacían chiquitos, uno echaba crema de maíz, otros echaba chocolate, de esas cosas, según el gusto. Nutella. Y lo preparaban y después, bueno, póngalo en el platito ahora, ponga una servillita, prepárelo bien bonito para irnos a sentar a la gran mesa donde vamos a compartir estos alimentos en acción de gracias al Señor. Y entonces, allá iban los muchachos con su platazo. Y tenían de todo la vida y por haber. Cuando ya se sentaban, que hacían la oración, y cuando ya los muchachos, bueno, ahora los muchachos agarraban su sándwich y espérese un momentito. Vamos a hacer un gesto de solidaridad. Y ese sándwich que tú te habías preparado para ti, que le habías echado de todo, le decía, ahora busca
a un compañero de la otra mesa, de la más distante, y cámbialo con él. Había que ver la cara de aquel muchacho. Y que pero hermana, yo no dije que era para usted el sándwich, yo dije que lo preparara, como que le gustara a usted, como si se lo fuera a gustar. Y que lo íbamos a compartir. Y que lo íbamos a elementos con palabras bien claves. Y aquella catequesis que ella le daba visual servía para que muchos niños entendieran. Porque yo trabajaba entonces en la parroquia San José Obrero, que estaba en el caserío, y había niños de toda, ¿verdad?, estrato social o distinta dimensión social. Y había que ver, ¿verdad?, que algunos habían traído un sandwichito así pequeñito, otros un sandwichote, otros habían aprovechado el momento. Pero entonces la catequista le hacía ver la importancia de no pensar solo en ti cuando vas a comer, sino en aquellos que pasan hambre, en aquellos que pasan necesidad. Yo la primera vez que lo vi me impactó. Yo dije, pero mira que esta monja como inventa. Cómo inventa cosas. Y los niños peleando. No, señor. Y lo que usted decía, yo no le dije que era para usted. Yo dije que lo preparara. Yo le dije que lo íbamos a compartir. Yo le dije que lo íbamos a... Esta es la clave. A nivel de una mesita pequeña, la mesa de la solidaridad, la mesa de la fiesta. Y fue un ejemplo, ¿verdad? Un gesto muy concreto y que esto, cuando uno le va creando esta conciencia a los niños, ellos después hacen eso mismo en sus hogares. Claro, esa es la idea. Y llevan a sus papás a ser solidarios con otros también. De eso se trata, de compartir la enseñanza. Y esa es la catequesis. La catequesis no es transmitir una palabra, solidaridad, sino hacer el gesto de decir, esto es ser solidario. Para hablar adecuadamente de nuestros derechos, necesitamos ampliar más la mirada y abrir los ojos al clamor de otros pueblos o de otras regiones del propio país. Necesitamos crecer en una solidaridad que debe permitir a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de su destino, así como cada hombre está llamado a desarrollarse. Importante esta frase que yo creo que viene muy bien en nuestra dimensión política, que cada pueblo llegue a ser por sí mismo artífice de su destino. Entonces es una frase interesante para una campaña política. Cómo ayudar a los puertorriqueños a ser artífices de su propio destino. Así como cada hombre está llamado a desarrollarse. No unos cuantos, no los más ricachones de la sociedad, sino aquellos que tienen cómo compartirlo con los demás. Pausamos y en breve regresamos con ustedes. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Baja el río,
Continuamos compartiendo con ustedes la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio y estamos en este tema sobre la inclusión social de los pobres. Unidos a Dios, escuchamos un clamor, ese clamor, ¿verdad?, de los pobres, que promueve el desarrollo integral de los pobres y tener gestos de solidaridad ante las miserias, ¿verdad? Y ante esas miserias, esos hábitos de solidaridad que abren camino a otras transformaciones estructurales. Y de esa forma, ¿verdad?, podemos entonces nosotros en esa solidaridad, hacemos, como decía el final, ser artífices de su destino, ¿verdad? Debe permitir a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de su destino, así como cada hombre está llamado a desarrollarse. Por eso la oportunidad de educar y brindar educación, especialmente a aquellos muchachos de escasos recursos que en un medio ambiente no pueden, y le ayuda a una persona con recursos más favorables, es una gran obra. Es un gran aporte al futuro y al presente de nuestro país. En cada lugar y circunstancia, nos dirá el numeral 191, los cristianos, alentados por sus pastores, están llamados a escuchar el clamor de los pobres, como también expresaron los obispos de Brasil. Deseamos asumir cada día las alegrías y esperanzas, las angustias y tristezas del pueblo brasileño, especialmente de las poblaciones de las periferias urbanas y de las zonas rurales, sin tierra, sin techo, sin pan, sin salud, lesionadas en sus derechos. Interesante, ¿verdad?, cómo, iluminado desde el texto bíblico del Éxodo, los obispos de Brasil aterrizan esto en su propia realidad, dando claves y respuestas a unas necesidades concretas. Viviendo sus miserias, escuchando sus clamores y conociendo su sufrimiento, nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes de la renta. El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio. Y esto me trae a la memoria pues un incidente pasado en los meses anteriores, ¿verdad? Cuando se descubrieron un montón de almacenes aquí en Puerto Rico, escondidos, donde había un montón de agua, de alimentos, de artículos básicos que debieron de haberse distribuido durante aquella famosa situación. Ajá. Que todos sabemos, el huracán o los terremotos, y aparecieron entonces. Y entonces uno se preguntaba, ¿y en qué quedó eso? Pues todavía estamos esperando respuesta. Durísimo. Pero una triste realidad en este mundo actual. Y en Puerto Rico, o sea, porque quizás algunos pueden decir, eso pasa en Brasil y pasa en Puerto Rico y pasó. Entero. Entonces, esto es interesante que nosotros nos demos cuenta y de que hay momentos en los cuales tenemos que expresarnos, no con violencia y agresividad, pero sí firmemente y fuertemente. Pero queremos más todavía. Nuestro sueño vuela más alto. No hablamos solo de asegurar a todos la comida o un decoroso sustento, sino de que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Es decir, no se trata de darle una meriendita, no es de asegurar la comida, porque a veces pensamos que con ir un día a la semana, una vez al mes, una vez al año, ya Thanksgiving vamos a hacer colectas, a distribuir canastas y después durante todo el año pasar hambre. No se trata de eso, se trata de una caridad organizada y sistematizada. Y eso lo tenemos que hacer desde la conciencia comunitaria, desde la realidad que viven en las comunidades concretas nuestros fieles. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los demás bienes que están destinados al uso común. De ahí podemos entender, en clave del proyecto de evangelización en Puerto Rico, las comisiones que se han establecido. La comisión de familia, que es el eje y el centro de donde brota todo, ¿verdad? Los jóvenes, que son fruto de esta experiencia de amor de la familia, pero además vienen tres, que es educación, salud
y economía. Y si te das cuenta, responde a esto. Correcto. A la salud, a la educación, a la economía. Cómo lograr un equilibrio, un balance y no destruir, sino construir sobre bases firmes y sólidas esta nueva sociedad que esté basada en la civilización del amor, en los valores del Evangelio, que lleven al beneficio de todos, no de unos cuantos, sino de todos y de todas. Por eso el Papa dice: nuestro sueño, que todos tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Fidelidad al Evangelio para no correr en vano. Otro momento, ¿verdad?, que el Papa nos concede para nosotros seguir en este caminar, en esta realidad, ¿verdad?, de la inclusión social de los pobres, en esa unidad a Dios. Escuchamos un clamor y ahora el Papa nos dice: fidelidad al Evangelio para no correr en vano. En el numeral 193, el imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Releamos algunas enseñanzas de la palabra de Dios sobre la misericordia para que resuene con fuerza en la vida de la Iglesia. Entonces ahora el Papa nos lleva a las Sagradas Escrituras. ¿Y nos lleva para qué? Para que desde la escucha de esa palabra descubramos el clamor de los pobres que se hace carne en nosotros. Entonces la palabra se escucha no simplemente para oírla, sino para integrarla en nuestra vida. El Evangelio proclama: felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. El apóstol Santiago enseña que la misericordia con los demás nos permite salir triunfantes en el juicio divino. Hablad y obrad como corresponde a quienes serán juzgados por una ley de libertad, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, pero la misericordia triunfa en el juicio. Vamos a ver cómo interpreta el Papa este texto. Un texto fuerte, pero muy interesante. En este texto, Santiago se muestra como heredero de lo más rico de la espiritualidad judía, del postexilio, que atribuía a la misericordia un especial valor salvífico. Así pues que entonces el Papa nos está volviendo al eje. Y a veces es curioso porque tenemos una mentalidad de un Dios del Antiguo Testamento misericordioso, duro, rígido. Y no es así. Por eso nos dice aquí, en este texto, se nos descubre esa espiritualidad judía del post-exilio, es decir, una vez que habían regresado del exilio, ¿qué habían experimentado ellos? Misericordia. Y es lo que Dios le pide que tenga este pueblo, que el pueblo tenga misericordia, que no cierre sus entrañas. Rompe tus pecados con obras de justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga. ¿A qué ventura se refiere? A tu vida. ¿Quieres una vida larga? Ten misericordia, porque la vara con que tú midas, serás medido. En esta misma línea, la literatura sapiencial habla de la limosna como ejercicio concreto de la misericordia de los necesitados. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Interesante, cada vez que tú das, no de lo que te sobra, sino de lo que tienes, el Señor te libra de la muerte y purifica y te perdona los pecados. Así que una forma de obtener el perdón de los pecados es haciendo limosna. Por eso la conversión toca el bolsillo. Y cuando uno es un maceta y no da un centavo, aquel que puede ayudarlo, pues así tiene el corazón endurecido. Y no una limosna de lo que me sobra, sino de lo que ya he presupuestado o he sacado. No, esa es la ofrenda. La limosna es mete la mano en el bolsillo y da. Da con generosidad. Esa es la distinción. O sea, la ofrenda es lo que tú separas. El diezmo es lo que tú seleccionas. Pero la limosna es dar de corazón. Entonces el que da limosna, da y se da en totalidad. Entonces la limosna no es calculadora. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Por eso es que perdona los pecados.
Y ahí viene lo de la viuda. Dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía. ¿A qué viuda me estoy haciendo referencia? A la de Elías, que le digo, mira, yo lo que tengo un poquito de harina, y le digo, haz el pan Después para mí comerás y después comerás tú. tú. Y dice el texto que Dios sobró y no se acabó. Nunca se vació más. Y esto, si me lo creo, lo veo. Si no me lo creo, pues no me funciona. Correcto. Por eso es que la escucha de la palabra lleva a motivación. Entonces, hay que distinguir bien lo que es el diezmo. Y el diezmo lo dice la palabra, el 10%. Lo que es la ofrenda, que es lo que yo separo para, y lo que es la limosna. Que es lo que doy desde el corazón. Ambas tienen que ser dadas desde el corazón, pero tiene 3 momentos distintos. Y cada una responde a una realidad. Cuando yo doy diezmo, yo soy gratitud. Dios me dio trabajo, pues le corresponde por lo menos 1 hora de mi trabajo. Entonces es práctico. Si usted, tú que sabes mucho, Manuel, ¿a cómo está la hora ahora? 7.25 el mínimo. Pues si tú en gratitud le das a Dios 1 hora de tu trabajo, ¿cuánto tiene que ser tu ofrenda? ¿Cuánto, Manuel? 7.25. 7.25. Porque le estoy regalando a Dios 1 hora. O le estoy devolviendo a Dios. ¿Dios me da cuántas horas de trabajo? 8 o 5, ahora está en un reajuste. Ajá. Pues yo en gratitud a que Dios me ha dado durante la semana 35 horas de trabajo, yo decido lo que le voy a dar. Esa es la ofrenda. Ese es el diezmo. La ofrenda es un poquito más. Doy de aquello que puedo dar una vez que he apartado el diezmo y he cubierto las necesidades de mi familia en mi responsabilidad. Porque la ofrenda es personal. Y por eso hay que educar a los niños a dar ofrenda. Entonces eso de que los niños, usted saque la cartera y le da $1 y dice, vete a echarse en la ofrenda. Eso no es educar. Usted tiene que educar al niño diciéndole, si papi te da durante la semana una mesada, hay papás que le dan cierta cantidad a los niños, cuando le da ese dinero dice, acuérdate que le tienes que dar, que tiene que guardar la ofrenda para la iglesia. Entonces hay que enseñar al niño a dar ofrenda. ¿Y cómo lo hace el niño? Pues ya hay distintas formas y los que te quitan enseñan, ¿no? Pues si tú guardas 25 centavos, si tu papá te da un peso diario, por poner un ejemplo práctico, ¿no? Un peso diario son 5 pesos a la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, pues sacas 10 centavos para tu ofrenda. ¿Cuánta será la ofrenda de ese niño? 50 centavos. Eso sería lo mínimo, pero puede ser generoso y da un poquito más. ¿Ves? Y le va creando conciencia. Y le va creando conciencia. La limosna es mucho más. La limosna es dar, pero dar de corazón, pensando que el Señor en su bondad me lo ha de multiplicar. Por eso, según la madurez de la fe, va a ser el grado de ofrenda. Por eso hay gente que no recibe ninguna bendición, pues son unos macetas. Y también puede ser manipulación, porque hay gente que se aprovecha de eso, ¿no? Hay predicadores que dicen, de tanto y vendrá la prosperidad. Cuidado con eso, que tampoco se trata de eso. Entonces hay que educar en la libertad. Por eso en nuestra iglesia nunca pedimos diezmo, pedimos ofrenda. De usted con generosidad, aquello que en su conciencia. Pero si no quiere dar, por lo menos del mínimo, 1 hora de trabajo. Y lo pago. 1 hora de sueño. Más gratificantemente aún, lo expresa el eclesiástico. Como el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los pecados. Fíjate qué interesante, ¿no? Y cuando uno lee la vida de los santos, te das cuenta que la limosna es de muchas formas. Es alimento, es ropa, es tiempo, es dinero. Pero no, la limosna no solo es dinero. Y esto es interesante que lo veamos, porque es que si no, tampoco lo entendemos. Entonces, yo puedo dar limosna a un deambulante no dándole dinero, pero comprándole el almuerzo. ¿Qué quieres comer? Yo te lo compro. ¿Ves? Ahí estoy dando, y estoy dando el gusto de lo que, pues yo quisiera no, para no hacer propaganda, que no me pagan por eso. Y usted se lo paga, a la vez que usted hace una limosna, está dando alimento y está dándole con generosidad, porque le está dando lo que él quiere y lo hace con alegría. Y por eso dice entonces que perdona pecados, apaga el fuego del pecado.
La misma síntesis aparece recogida en el Nuevo Testamento. Tened ardiente caridad unos por otros, porque la caridad cubrirá la multitud de los pecados. ¿Y cuál es la mayor caridad? Lo dice Jesús en otro evangelio, ¿no? Dar la vida por los demás. Por eso cuando uno muere por otra persona, entrega su vida. Y no solamente porque te pega un tiro, eso es el extremo del martirio, pero esa vida que se va dando todos los días. Una mamá que se levanta temprano para atender a sus hijos, un papá que va a trabajar, en fin, todas estas cosas que se van haciendo, pero se hacen con amor, con pasión, con fuego. Eso santifica. Esta verdad penetró profundamente la mentalidad de los padres de la Iglesia y ejerció una resistencia profética contracultural ante el individualismo hedonista pagano. Recuerden que los paganos eran muy individualistas y muy hedonistas, es decir, buscaban mucho el placer por el placer. Y la vida de fe de los cristianos estaba invitando a otra cosa, a lo comunitario, al servicio, a la entrega, a la ayuda. Y rompía un esquema de cultura. Por eso un cristiano establece una nueva cultura, un cambio de mentalidad en el lenguaje y en las acciones. Recordemos solo un ejemplo. Así como en peligro de incendio correríamos a buscar agua para apagarlo, del mismo modo, si de una paja surgiera la llama del pecado y por eso nos turbamos, una vez que se nos ofrezca la ocasión de una obra llena de misericordia, alegrémonos de ella como si fuera una fuente que se nos ofrezca en la que podamos sofocar el incendio. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a hacerlo práctico. Imagínese que usted está en un sitio y de momento coge un coraje de eso que lo gana que le dan es cortarle la cabeza a una persona o darle un puñetazo y uno está como agua para chocolate, como decimos, hirviendo. Y en el medio de todo ese coraje y toda esa cosa, usted camina unos pasos, sale a la puerta y se encuentra con un pobre. Y usted se da cuenta y dice, después uno analiza, ay Dios mío, pero qué metí de pata, y cómo puedo apagar este coraje que yo tengo. Hay un pobre, Dios te pone un pobre en la puerta. ¿Cómo apagarlo? Ayuda a ese pobre. Y verás cómo te cambia. Por eso Dios siempre pone un pobre cerca de nosotros. ¿Usted quiere vivir de verdad la caridad? Pídele a Dios que le ponga un pobre. Y Dios siempre te manda un pobre. Alguien que necesita tu ayuda. Y no solo pobre de comida, no solo pobre de tiempo, porque a veces cuando uno con más rapidez va, que quiere salir de un sitio, entonces hay una gente que quiere hablar con uno. Correcto. Entonces uno que está a 1000, tiene que bajar las revoluciones y sentarse y responder con calma y atender. Eso perdona el pecado, te apacigua, te da la paz. Porque en medio de ese calor, de ese sulfuro que tenías, pues el Señor te puso a alguien para que tú, de una forma u otra, orientaras. La caridad de ese fuego se convirtiera en luz para el otro. En servicio. Y ahí es donde vemos que todo, por muy curioso o absurdo que sea, sirve para el bien en el camino de la salvación. Por eso nadie es tan bueno, tan bueno, tan bueno que no meta la pata. Y nadie es tan malo, tan malo, tan malo que no tenga cosas buenas. Es interesante. Y por eso volvemos al domingo pasado, a la cizaña y el trigo, ¿no? Dios dice, déjalo que crezcan juntos, déjalo que se desarrolle, que a su debido tiempo darán su fruto. No hay que desesperarse. Y esto lo tiene el evangelizador, el catequista lo tiene presente. A veces uno tiene muchachos muy traviesos, y con más dedicación, con más delicadeza, uno procura ayudarlos, domarlos, Domesticarlo, animarlo, transformarlo. Y de ese potrito, valga la expresión, se logra un buen caballo de paso fino. Correcto. En este mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. ¿Qué quiere decir el Papa? Que tengan cuidado con que a veces oímos un texto bíblico y entonces empezamos como a suavizarlo. No, lo dice con fuerza, pongamos la misma fuerza en ponerlo en práctica. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. Por ejemplo, textos que hemos escuchado muchas veces, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Hay que hacer alguna vez esa experiencia. Vete a tu casa, coge lo que tienes, vete y véndelo. No dice regálalo.
dice véndelo. ¿Por qué dice véndelo? Es una de las catequesis primitivas que se les pedía a los que iban a ser bautizados. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes una cosa, tú la valorizas. Y sabes lo que cuesta. Y entonces dice, vete, vende lo que tienes y lo que lo vendiste, entonces dáselo a los pobres. Sí, porque si el reloj te costó 500 pesos, no lo vas a vender por 100 pesos. Si me lo regalas, si tú me regalas un regalo, la otra persona va a decir, ay, me regaló un regalo y te voy a estar besando los pies todo el camino. Pero no es lo mismo que tú digas, lo voy a vender y regatea, y entonces tú pides 700 para que queden 500, que es lo que tú quieres. Pero eso no es para ti, distribúyelo. Y tendrás un tesoro. Si usted no ha hecho esa experiencia, hágala alguna vez y se dará cuenta de lo que va a experimentar. La palabra dura, fuerte, exigente, pero si no se pone en práctica, no descubres. No descubre. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Es manera de complicarse, y lo dice claro. Por eso a veces uno lee la vida de los santos y dice, entró al templo y escuchó, vete, vende, y dice, entró y fue y lo vendió. Dice, pero qué loco, porque lo estamos racionalizando, y no es eso. Los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar y no para alejarnos de ella. ¿Ves? Acercar a la realidad, explicarlo, pero no para alejarte. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Esto vale sobre todo para las exhortaciones bíblicas que invitan con tanta contundencia al amor fraterno, al servicio humilde y generoso, a la justicia, a la misericordia con el pobre. Porque esos ejemplos del Evangelio son concretos, no se andan por las ramas, va a lo práctico, a lo real. Jesús nos enseñó este camino de reconocimiento del otro con sus palabras y con sus gestos. ¿Para qué oscurecer lo que es tan claro? No nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría, porque a los defensores de la ortodoxia se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad culpable respecto a situaciones de injusta e intolerable y a los regímenes políticos que las mantienen. Y ahí nos quedamos porque el tiempo se nos acabó. Mañana vamos a continuar explicitando y discutiendo y analizando un poquito estas palabras. El Señor nos ayude y se lo pedimos por la intercesión de la Virgen María. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura. para que la Iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesús y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pasen un buen fin de semana y quédese en su casa, no salga si no es necesario. Y use mascarilla. Y lávese las manos ¿con qué? Con jabón. 20 segundos, no 20 minutos. Segundos, 20 segundos. Que 20 minutos es un baño. Sí, eso es así. Nos que vemos el lunes, nos si Dios vemos. quiere. Hasta luego. Con un vaso de espera